Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Cuentos para Dormir. La historia que les contaré hoy es un laberinto de secretos, apariencias y una traición que nadie vio venir. ¿Qué le sucedió a un hombre que parecía tenerlo todo, cuya vida perfecta se desvaneció en una fría mañana de invierno? Les prometo que esta historia los mantendrá en vilo, con giros inesperados que se revelarán poco a poco. Así que quédense hasta el final, porque la verdad es mucho más oscura de lo que imaginan. Michael, nacido el 16 de octubre de 1969, era un hombre que parecía personificar el éxito. Lo tenía todo. Una próspera carrera en bienes raíces, una familia aparentemente feliz con una esposa hermosa y una hija adorable. Vivían en una casa preciosa, en un vecindario próspero. Pero detrás de esta fachada de riqueza y éxito, Michael provenía de orígenes muy humildes. Su padre era conductor de autobús y su madre, niñera. A pesar de las dificultades económicas, sus padres siempre se preocuparon e invirtieron en la educación de sus hijos. Hicieron sacrificios inmensos, llegando a vivir en una casa rodante para asegurar que Michael y su hermano tuvieran la mejor educación posible. J. Michael, desde luego, nunca los decepcionó. Desde la secundaria ya mostraba su increíble ética de trabajo, consiguiendo un empleo en una tienda local para ayudar a sus padres. No era solo un estudiante brillante, sino también un alma generosa, siempre dispuesto a ayudar a los demás, lo que lo hacía inmensamente popular entre sus compañeros. En la preparatoria, su liderazgo lo llevó a ser presidente del consejo estudiantil y su pasión por el deporte lo convirtió en una pieza clave del equipo de la escuela. Fue precisamente en un torneo donde su vida cambiaría para siempre, al conocer y enamorarse perdidamente de Dennis, una hermosa profesora. Fue también durante esta época que conoció a Brian Winsteder y a la novia de este, forjando una amistad tan fuerte que se volvieron inseparables. Tras graduarse de la Universidad Estatal de Florida, Michael no tardó en conseguir un excelente trabajo en una empresa inmobiliaria. Su jefe solía decir que Michael era, sin lugar a dudas, el hombre más trabajador que había conocido. Su dedicación era legendaria. A menudo volvía a la oficina después de cenar y se quedaba hasta altas horas de la noche. Llegó a tal punto que su jefe tuvo que prohibirle tener una llave de la oficina para evitar que trabajara incluso los fines de semana. Pero Michael no solo era un adicto al trabajo, tenía otra gran pasión: la caza de patos, un pasatiempo que compartía con su padre desde que tenía apenas 6 años. En 1994, Michael y Dennis se casaron y poco después su amigo Brian hizo lo propio con su novia Kathy. 5 años más tarde, la felicidad de la pareja pareció completarse con el nacimiento de su primera hija, Emily. Quienes lo conocían decían que la devoción que Michael sentía por su familia era tan intensa como la que tenía por su trabajo. Amaba profundamente a su esposa e hija y se esforzaba sin descanso para darles la mejor vida posible. Sin embargo, el corazón humano es un territorio misterioso e impredecible. Con el tiempo, Dennis comenzó a mostrar una frialdad inexplicable hacia Michael. Parecía que ya no lo amaba. No importaba cuánto se esforzara Michael, nada parecía contentarla. Llegó un punto en que hasta su mera respiración parecía molestarla. Pero Dennis provenía de una familia muy religiosa, donde el divorcio era considerado un pecado. Atrapada entre sus creencias profundamente arraigadas y su infelicidad, no podía o no quería dar ese paso, no solo por su fe, sino también por el temor a perder la custodia compartida de su hija. Mientras tanto, el pobre Michael, ajeno a la verdadera razón del abismo que se abría entre ellos, intentaba desesperadamente salvar su matrimonio. Le propuso ir a terapia de pareja, le suplicó que se tomaran unas vacaciones juntos para reavivar la llama. Pero Dennis rechazaba cada intento con un frío no. El ingenuo Michael no tenía idea de que sus esfuerzos eran en vano. No sabía que nunca podría recuperar el amor de Dennis, porque durante años ella había estado viviendo una doble vida, manteniendo una aventura secreta con el mejor amigo de Michael.
La mañana del sábado 16 de diciembre del año 2000, todo cambió. Michael se levantó temprano para preparar su equipo de caza. Enganchó su bote en la camioneta y condujo hasta el lago Seminole, a 1 hora de su casa. Era un buen día para la caza de patos, pero las aguas del lago también eran conocidas por albergar una gran población de caimanes. Michael le había prometido a Dennis que estaría de vuelta para el mediodía, ya que ese día celebraban su 6º aniversario de bodas. Pero el mediodía llegó y se fue, y no había rastro de Michael. El cielo comenzaba a oscurecerse, algo habitual en los cortos días de invierno. Preocupada, Dennis intentó llamarlo, pero su teléfono no daba señal. El pánico comenzó a apoderarse de ella, así que llamó a su padre y a Brian. Juntos acudieron a la policía para reportar su desaparición. Los equipos de rescate y la policía local se movilizaron rápidamente hacia el lago Seminole. Pero la mala suerte quiso que, poco después de su llegada, una fuerte tormenta se desatara sobre la zona, obligándolos a suspender la búsqueda temporalmente. A la mañana siguiente, con las primeras luces del día, el equipo reanudó sus labores. No tardaron en encontrar la camioneta y el bote de Michael. El bote estaba intacto, con el tanque de gasolina lleno. A bordo encontraron su escopeta, los señuelos y todo su equipo de caza. Pero de Michael, ni un solo rastro. Durante los siguientes 44 días se llevó a cabo una de las búsquedas más extensas en la historia de la región. Helicópteros, unidades caninas y cientos de buzos peinaron incansablemente el área donde se encontró el bote. Se estima que las autoridades invirtieron más de 700 horas de trabajo humano en la búsqueda. Pero con cada día que pasaba, la esperanza de encontrarlo con vida se desvanecía. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todos sabían que ya no buscaban a un hombre perdido, sino un cuerpo. El caso de Michael se convirtió en el primero en la historia del lago en el que una persona desaparecía sin que su cuerpo fuera encontrado jamás. La teoría principal de los investigadores de vida silvestre era tan lógica como aterradora. Michael debió haber caído al agua y sido víctima de un ataque de caimanes. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada casi de inmediato por muchos, ya que los caimanes americanos tienen la costumbre de hibernar y no cazan cuando el clima es frío. El día que Michael desapareció, estábamos en pleno invierno, con una temperatura diurna de apenas 13 grados Celsius. Por la noche, la superficie del lago podía incluso congelarse. Por lo tanto, la teoría del ataque de un caimán simplemente no era convincente. Además, si un caimán hubiera atacado a Michael, no podría habérselo tragado entero. Los caimanes suelen desgarrar a sus presas antes de devorarlas. Michael medía 1,78 metros y pesaba 77 kilos. Si hubiera sido su presa, los buzos sin duda habrían encontrado algún resto. Pero no había nada. Era como si Michael simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La búsqueda parecía haber llegado a un callejón sin salida, hasta que 6 meses después, en junio de 2001, el equipo de investigación encontró de repente un sombrero y unas botas de agua que se creía que eran las que Michael solía usar para cazar. Pero lo más extraño era que la ropa no tenía ni una sola mancha de sangre ni ningún desgarro que indicara un ataque. Los buzos también encontraron su chaqueta de caza, su licencia y una linterna. Estas nuevas pruebas plantearon más preguntas que respuestas. ¿Cómo era posible que la policía no hubiera visto estos objetos durante los 6 meses que peinaron la misma zona? ¿Y por qué todo, después de estar 6 meses en el fondo del lago, parecía prácticamente nuevo? La licencia de caza aún era perfectamente legible, y la linterna todavía funcionaba. La barca de Michael también presentaba varios puntos sospechosos que no cuadraban en absoluto. Primero, la tormenta que azotó la noche de su desaparición tenía vientos que soplaban hacia el oeste, por lo que la barca debería haber sido arrastrada en esa dirección. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando el equipo de rescate la encontró, estaba en un lugar completamente opuesto a la dirección del viento. Segundo, estaba el misterio del tanque de gasolina. Si Michael se hubiera caído de la barca mientras estaba parada y con el motor apagado, ¿por qué no pudo simplemente volver a subir nadando?
Y si se cayó mientras la barca estaba en marcha, por el sistema de seguridad, ésta habría seguido girando en círculos hasta agotar toda la gasolina. Sin embargo, cuando la encontraron, el tanque estaba completamente lleno. A pesar de las numerosas y extrañas inconsistencias en la misteriosa desaparición de Michael, la policía no pudo encontrar su cuerpo ni ninguna prueba sólida para continuar con la investigación. Poco a poco, el caso de Michael se convirtió en un caso sin resolver, destinado a caer en el olvido. Denise, por su parte, pareció aceptar la situación con una rapidez sorprendente. Organizó un funeral para Michael. En Florida, una persona desaparecida debe estarlo por lo menos 5 años para ser declarada legalmente fallecida. Sin embargo, solo 6 meses después de la desaparición, Denise ya había solicitado el certificado de defunción de Michael y celebrado su funeral. A pesar de que su cuerpo nunca fue encontrado, Denise parecía ansiosa por empezar una nueva vida y no quería remover más el pasado. Por el contrario, Cheryl, la madre de Michael, nunca perdió la esperanza de encontrar a su hijo. Hizo todo lo posible para que su memoria no fuera olvidada. A pesar de su avanzada edad, Cheryl salía a la calle todos los días a repartir folletos y a sostener carteles de búsqueda. Algunos amigos la ayudaron a recaudar fondos para poner vallas publicitarias y publicar anuncios en los periódicos locales buscando pistas. Escribió miles de cartas a mano al gobernador y a las autoridades, suplicándoles que investigaran más a fondo la desaparición de su hijo. Sin embargo, esto enfureció terriblemente a Denise. Llegó a amenazar a Cheryl diciéndole que si volvía a involucrar a los investigadores, jamás le permitiría volver a ver a su nieta. La extraña reacción de Denise levantó las sospechas de muchos. Normalmente, una esposa cuyo marido ha desaparecido estaría desesperada por encontrar respuestas, pero Denise solo parecía querer que todo el mundo olvidara el asunto. Solo unos meses después de la desaparición de Michael, mientras la búsqueda aún estaba en marcha, Denise acudió a la compañía de seguros para tramitar el cobro del seguro de vida de su marido. Y aquí es donde la historia da un giro aún más oscuro. Resulta que, 6 meses antes de su desaparición, Michael había contratado una de las pólizas de seguro más altas, valorada en $1,5 millones. Y la persona que le vendió esa póliza no fue otro que Brian, su mejor amigo, en quien Michael confiaba ciegamente. Poco tiempo después de que Michael se esfumara, Brian solicitó el divorcio de su esposa y comenzó una relación pública con Denise. En 2005, Denise y Brian se casaron oficialmente. Brian se mudó a vivir con ella a la casa que antes había sido de Michael. Mientras tanto, Cheryl continuaba su incansable lucha por la justicia para su hijo. Preparó un dossier de 27 páginas y envió 9,000 cartas al gobernador de Florida durante 9 años seguidos. Juró que nunca se rendiría hasta descubrir la verdad y obtener justicia para su hijo. Parecía que Denise solo podía encontrar la felicidad en la clandestinidad de un romance prohibido. Poco después de casarse, sintió que ya no amaba a Brian como antes, y repitiendo el mismo patrón que había seguido con Michael, comenzó a serle infiel. No pasó mucho tiempo antes de que Brian descubriera que Denise lo estaba engañando con Chad, otro amigo en común, y la rabia lo consumió. Una noche, ahogado en alcohol, Brian hizo una llamada que lo cambiaría todo. Al otro lado de la línea estaba su exesposa, Kathy, a quien le confesó el oscuro secreto. La muerte de Michael no fue un accidente, fue un plan orquestado por él y Denise. Pero Kathy, en lugar de alertar a las autoridades, eligió guardar un silencio sepulcral. El matrimonio de Brian y Denise, construido sobre cimientos de traición, se derrumbó finalmente en 2015, cuando Denise solicitó el divorcio. Brian se sintió traicionado, desechado, como si no fuera nada. Había renunciado a la custodia de sus propios hijos para estar con ella y su hija. Incluso había quitado una vida por ella. Y ahora Denise lo descartaba como si fuera un simple pedazo de basura. El 5 de agosto de 2015, el miedo se apoderó de Denise.
Al salir del trabajo y entrar a su coche, un escalofrío recorrió su espalda al ver a Brian sentado en el asiento trasero. Con una voz cargada de desesperación, él le dijo: «Tú eres todo lo que tengo». Tras el incidente, Brian se disculpó, alegando que el pánico y la desesperación lo habían llevado a actuar de esa manera. Denise, astutamente, fingió perdonarlo y le prometió no llamar a la policía. Sin embargo, después de llevar a Brian a su casa, condujo directamente a la comisaría 2 días después. Brian fue arrestado y acusado de secuestro y agresión. En el tribunal, Denise, entre lágrimas de cocodrilo, suplicó que lo encerraran de por vida. Cuando 2 cómplices se vuelven enemigos, la verdad tiene una forma de salir a la luz. La policía vio su oportunidad y no se equivocó. Meses después de su arresto, buscando una sentencia más leve, Brian decidió hablar. Confesó todo. Indicó a la policía la ubicación exacta donde había enterrado a Michael, en un bosque remoto al norte del condado de León. Admitió que su aventura con Denise había comenzado en 1997, 3 largos años antes del fatídico día. Ella quería actuar rápido, mientras su hija aún era lo suficientemente pequeña para olvidar fácilmente a su padre. El plan original estaba fijado para el 9 de diciembre del 2000, pero esa mañana Denise se arrepintió y canceló todo. Brian sintió una mezcla de alivio y confusión. Pero la calma duró poco. Días después, Denise cambió de opinión nuevamente, sellando el destino de Michael para el 16 de diciembre. Brian admitió haber apretado el gatillo, pero insistió en que la mente maestra, la verdadera arquitecta del plan, siempre fue Denise. El 8 de mayo de 2018, mientras se preparaba para la fiesta del 19º cumpleaños de su hija, la justicia finalmente llamó a la puerta de Denise. Fue arrestada y declarada culpable de asesinato en primer grado, recibiendo una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, sus abogados apelaron. En 2020, un tribunal anuló la condena por asesinato, pero mantuvo el cargo de conspiración. Su sentencia fue reducida a 30 años de prisión. Brian, por su cooperación, recibió una pena de solo 20 años. A pesar de todo, Denise siempre mantuvo su inocencia, afirmando no saber nada sobre el plan para acabar con la vida de Michael. La mayoría de los que siguieron el caso no le creyeron, pero un pequeño grupo, incluida su propia hija, sí lo hizo. Michael fue un hombre maravilloso, un padre y esposo leal que siempre puso a su familia primero, solo para ser traicionado de la manera más cruel por las personas en las que más confiaba. La justicia tardó 20 años en llegar, un testimonio del amor inquebrantable y la lucha incansable de la madre de Michael. Pero Michael no fue la única víctima en esta tragedia. El corazón se encoge al pensar en Emily, la hija. Perdió a su padre biológico siendo una niña. Creció con su madre y su padrastro, solo para descubrir que durante años había llamado papá al hombre que le arrebató a su verdadero padre. Emily cree en la inocencia de su madre, pero esa creencia la llena de resentimiento, pensando que fue su madre la razón por la que ambos fueron atrapados. De cualquier manera, Emily es la que más ha perdido, una víctima de la codicia, el egoísmo y la maldad de los adultos. Su abuela, Cheryl, cuenta que cada año, en el cumpleaños de Emily, ella y otros familiares publican una felicitación en el periódico local. El corazón se encoge al pensar en Emily, la hija. Perdió a su padre biológico siendo una niña. Creció con su madre y su padrastro, solo para descubrir que durante años había llamado papá al hombre que le arrebató a su verdadero padre. Emily cree en la inocencia de su madre, pero esa creencia la llena de resentimiento, pensando que fue su madre la razón por la que ambos fueron atrapados. De cualquier manera, Emily es la que más ha perdido, una víctima de la codicia, el egoísmo y la maldad de los adultos. Su abuela, Cheryl, cuenta que cada año, en el cumpleaños de Emily, ella y otros familiares publican una felicitación en el periódico local.